y la enseñanza para la comprensión de las energías renovables. Yo lo digo así, pero esto tiene todo un marco teórico que nos lleva a aplicaciones muy útiles para la enseñanza y el aprendizaje. Sí, Cami. Bueno, aportes de los últimos tiempos muy útiles, aportes teóricos, que la verdad que han fortalecido mucho al grupo, fue, por ejemplo, el enfoque de la semiótica social de Lemke, que nos ubica en qué es la ciencia, qué hace el científico y cómo lo aborda desde la semiótica, diciendo que la ciencia es una construcción de la cultura, un conjunto de palabras, imágenes, símbolos y acciones que maneja y amasa el científico y el docente para construir que tienen específicamente un contenido muy particular. Bueno, es un enfoque muy potente al momento de la práctica, aunque suena así muy teórico, pero realmente cuando uno comprende este enfoque, en la práctica ayuda muchísimo en esto de lograr difusión y comprensión de las energías renovables con base en la física. Un aporte reciente muy interesante que lo usamos cuando tuvimos que abordar el curso para sordos fue la neurociencia. La neurociencia me llegó, por lo menos nos llega al laboratorio de la mano de Daniel Córdoba, que insistía fuertemente y la verdad que otro aporte sólido, muy fuerte, fue intentar aprender cómo aprende el cerebro a leer y entonces combinarlo con esta construcción cultural que nos propone Lemke. Aprender cómo es el lenguaje y cómo el cerebro aborda el conocimiento a través de este lenguaje que el Homo sapiens desarrolla. Bueno, nos llevó a tener una perspectiva particular con el tema de los sordos, que en algún momento ya lo publicamos, todos estos trabajos están publicados, lo publicamos en un congreso en Uruguay, si alguien quiere después mayor profundidad. Y bueno, finalmente, cuando comenzamos a trabajar con Camila, la comunicación tiene obviamente su enfoque teórico muy rico para estas metas que nosotros pretendemos. Una formación en comunicación profesional abre nuevos caminos si es que uno pretende esa difusión certera, ¿no es cierto? El uso de las TICs, como ya lo mencioné, nos permitió ya con ejercicios, por ejemplo, muy interesantes a nivel de posgrado en el año 17 y en el 19, cursos totalmente a distancia que hoy fueron una base para nuestro trabajo en pandemia. Sí, Cami, seguí, por favor. Algunas cositas nomás menciono, que ya ustedes me deben haber escuchado hablar. Los tópicos generativos son aquellos núcleos que nos permiten desarrollarnos, abordar temas, explicar, ejercitar, validar. Y quiero decir que todos los grupos del INENCO manejan en sus conceptos, en sus saberes, tópicos generativos que son de mucho interés para la sociedad, todos y cada uno de los grupos del INENCO. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Apoyar a los grupos de alguna manera, contribuir. Bueno, los mecanismos de transferencia de energía también, nosotros los trabajamos como núcleos para la comprensión, con ese enfoque, apoyan muchísimo estas actividades de difusión, educación y transferencia. Los problemas ambientales que acucian hoy en día a las sociedades, muy cercanamente a nuestro entorno también, son temas que motorizan cualquiera de las aplicaciones que podamos hacer. Y muy recientemente, ser miembros de la red Revivir nos ha permitido evolucionar con este uso de TICs, con herramientas del seguimiento y manejo de las redes sociales, hemos aprendido mucho, ya hemos mandado un trabajo a publicar este año a SADES con la evolución de todo ese trabajo, y el apoyo fundamental de Camila para, por ejemplo, a ver qué pasa con el WordPress, seguirnos en YouTube y las demás redes sociales que van aportando, el Facebook, bueno, LinkedIn, etcétera, van aportando en esta difusión, pero con una manera mucho más actualizada y útil, ¿no es cierto?, para los tiempos en que vivimos. Sí, Cami, ya está. Bien, gracias.
Bueno, ahí se ven bien las diferencias en el cuadro que presenta en esta diapositiva Verónica entre el año 2019 y el 2020. Pueden notar una gran diferencia, por ejemplo, en lo que ha sido webinarios. Pasamos de tener entre 5 y 10 personas activas en los webinarios en la red Revivir a 679 en un solo encuentro, lo cual claramente aspira a este cambio en la virtualidad que estamos viviendo. Por mi parte, como les decía Verónica, yo estoy trabajando hace años con comunicación de la ciencia. Comencé haciendo un relevamiento en los periódicos del noroeste argentino, con las notas. Ese relevamiento me llevó a pensar un poco cómo comunican los centros de investigación y cuál era el alcance de esas investigaciones en los medios de comunicación. Así llegamos un poco, cambiando también la propuesta y sobre todo la metodología, a trabajar con Verónica con la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario, que es una escuela que está compuesta por investigadores, docentes, estudiantes, tanto de grado como posgrado, para hacer proyectos en distintas áreas aplicando lo que se llama investigación en activa en comunicación, que es una metodología que ofrece herramientas para poder, en la investigación tradicional le dicen mostrar resultados, nosotros hablamos de una particular forma de sistematización, registro y visualización de datos, los cuales dan cuenta de la relación actual, ¿no?, que se analiza, pero siempre con vista a la transformación deseada y por ende la metodología siempre está planteada en un problema o se centra en una frase núcleo problemática y lo que busca es, bueno, aportar a la transformación de esa situación. La Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario, que crea esta metodología, Comunicación Estrategia en Activa, define la comunicación como un encuentro sociocultural en tanto espacio y momento relacionante la diversidad macrosocial y propone a las mediaciones, a las marcas de racionalidad y a las matrices socioculturales como técnicas de análisis metodológicas propias, rompiendo un poco con el esquema tradicional de la investigación en comunicación, que está muy vinculada, como muchos sabrán, a lo que es el análisis de las representaciones sociales. En este caso, esto busca un poco una salida o una alternativa hacia lo que se viene realizando hace más de 30 años en el campo de la comunicación. El INENCO firmó en el año 2019 un convenio con la Facultad de Rosario para poder empezar a usar la plataforma PID con la que nosotros estamos haciendo el registro justamente de estas dimensiones que les mencionaba, que son tanto la versión técnica de problemas comunicacionales, el reconocimiento y la caracterización de matrices socioculturales y el análisis y la prescripción mediante marcas de racionalidad comunicacional. ¿Sí? Lo voy a ir tratando de a poco porque sé que suenan como nombres raros, pero tienen un sentido que los voy a ir mostrándose. Esta es la página del PID, acá está nuestro proyecto, el proyecto Caso del PID y Ambiente y Energías Renovables. Formamos parte de un grupo que tiene en este momento más de 20 investigaciones en distintas áreas, en el INTA, en lo que serían tambos. Muchísimas de las investigaciones que aplican esta metodología están vinculadas sobre todo a ambiente. La comunicación estratégica trabaja a partir del enfoque contextual, como les contaba, y constructivista, que utiliza el método comparativo en la recogida de datos y el método de lo contingente en su interpretación. A través de la comparación etnográfica y discursiva se busca captar la construcción local para reflexionar, describir y operar sobre ella. El objetivo es indagar en cada caso la genealogía de vínculos para dar cuenta de su operar en situaciones concretas. Nosotros, bueno, en mi tesis yo lo que propongo es un análisis que va desde el año 2016 hasta el año 2020, ¿sí? Donde yo lo que hago es registrar, ¿no es cierto?, una serie de elementos que se van dando en las situaciones comunicacionales que genera el Instituto de Investigaciones de la Energía No Convencional. Acá tenemos algunos este es el cuadro que se llama Operación de Algoritmos Fluidos, creado por Sandra Mazzoni, quien es la creadora principal de esta metodología a partir de su tesis en el 2002, su tesis de doctorado en el 2002.
Lo que ella propone como técnica es la versión técnica comunicacional, donde lo que se hace es buscar la frase problema, desglosar los aspectos que tiene esa frase problema y dentro de esos aspectos mencionar cuáles son los síntomas que se visualizan con respecto al problema. Las marcas de racionalidad se van a ubicar en cada uno, en cada componente, en cada pieza comunicacional que se genera. Un video, un flyer, un libro, un paper, el mapeo de comunicación de actores, que nosotros, como yo le decía, le llamamos matrices socioculturales, y acá definimos la matriz sociocultural como ese autodispositivo que hace que las personas tengan un interés, un motivo, una expectativa sobre el problema que se está trabajando, ¿sí? Y que por ende actúe en determinadas situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser investigador del INENCO y voy a actuar en función a eso en una reunión con inversores, ¿sí? Pero también puedo ser docente y actuaré con mis alumnos en otra posición. Y eso es lo que uno dice, bueno, hay matrices socioculturales y a esas matrices socioculturales las componen los actores sociales, ¿sí? En el encuentro. Hola, Cami. ¿Sí? Intervengo un minutito para explicar que la idea de la investigación en activa es trabajar íntimamente relacionada con el contexto de actuación de los grupos de investigación. Entonces, la frase problema que mencionaba Camila surge de estos vínculos que el INENCO ha tenido durante tantos años y tiene actualmente, o sea que hay unas situaciones, hay eventos que surgen de estos vínculos entre el INENCO y la sociedad, que es lo que se pretende analizar. Entonces, como ejemplo, Camila, ¿cuál sería la frase problema, por ejemplo? Bien, acá estamos. Nosotros usamos, esto se puede ir cambiando y de hecho se va cambiando porque lo que se plantea desde la comunicación en activa es que no hay un resultado final como tal, sino que uno va registrando los cambios mientras suceden y esto incluye que uno va haciendo este modelo de tablas que yo le muestro acá para poder ir trabajándolo. Y acá donde se pone herramienta 2, como ven, mediante uno lo va cambiando, no es que la elimina, sino que va generando nuevas herramientas, herramienta 3, herramienta 4, sobre la misma tabla, que en este caso lo que yo estoy mostrando ahora es la versión sintética comunicacional del proyecto, ¿sí? Y mi frase núcleo, que yo la fui analizando y la voy trabajando, y obviamente también y la puedo ir modificando, es la deficiente incorporación de la dimensión comunicacional e interaccional en las prácticas del Instituto de Investigación en Energía No Convencional. ¿Por qué? ¿Y qué son las dimensiones? Las dimensiones, las matrices, cuando yo les decía que lo que yo estudio por parte está vinculado a las marcas de racionalidad comunicacional, en esta teoría se definen, se pueden definir más, pero las que están definidas hasta ahora son la dimensión informativa, la dimensión interaccional, la dimensión ideológica y la dimensión comunicacional, ¿sí? Donde cada una de estas tiene determinantes. Si no, yo voy a la dimensión informativa, generalmente está compuesta por una linealidad, una verticalidad, la segmentación, una comunicación operativa. Si yo hablo de dimensión ideológica, también me puedo llegar a encontrar la linealidad, la segmentación, la verticalidad y el denuncismo. Como ejemplo, uno lo va trabajando a medida que va analizando el instrumento comunicacional que ha decidido tomar para hacer el análisis, ¿sí? Dentro de esto, uno de los síntomas que yo veía, y por lo cual hago esta frase, es las comunidades tienen tecnologías en desuso, poca visibilidad de la labor que se realiza desde la institución, proyectos de vinculación que no se concluyen, reducido número de equipamiento experimental, conflicto entre los grupos de investigación. Estos son algunas de las cuestiones que uno va haciendo registros. Les recuerdo que estos registros pueden ir cambiando y se van modificando porque justamente cuando hablamos de investigación en activa, hablamos de que el conocimiento no es representación del mundo, sino que es acción del mundo. Entonces se asume que hay cambios constantes, transformaciones todo el tiempo. Por eso la teoría se ampara en el paradigma de lo fluido y de lo complejo para poder entender que no son situaciones que están dadas y finalizadas. Dentro de los esquemas de matrices socioculturales que yo identifiqué, ¿sí?, que es este autodispositivo colectivo que programa en cada grupo o sector su sistema de percepción-acción,
encontré los que investigan, los que evalúan, los que invierten, los que aplican y los que comunican. Y de cada una de estas matrices lo que yo voy analizando son qué actores la componen, qué expectativas tienen frente al problema, cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses y cuáles son sus saberes. Los que se ponen en juego, obviamente, en cada una de las operaciones comunicacionales. ¿Sí? Las marcas de racionalidad, como les contaba, son estas tres: dimensión informativa, dimensión ideológica, dimensión interaccional y dimensión sociocultural, donde acá se da cuenta de los campos, ¿sí? Como por ejemplo la dimensión informativa como proceso fáctico, la dimensión ideológica como universo de los discursos, la dimensión interaccional como la motivación, la dimensión sociocultural como la comunicación articulada entre lo social y lo fluido. ¿Sí? Esto es para que le muestro un poco lo que es la teoría. Es una teoría muy amplia, compleja y sobre todo nuevo, de lo cual uno puede tener sus pluritos, ¿no? A la hora de analizarla, pero sin embargo, no, al menos yo no la descarto como una posible nueva forma de investigar en el área de la comunicación. Esto, como ven, es el software de la IEC, que ahora yo voy a dejar de compartir esto porque me gustaría mostrárselos. Voy a mostrarles, si me esperan un minuto. Díganme si ahí se ve, ¿lo ven o no? A la plataforma. Sí. Perfecto, gracias. Esta es la plataforma. Como ven, yo acá voy cargando, ¿no? Cargo las, primero cargo la versión técnica comunicacional, como ya les dije, con todos sus aspectos. Luego voy a ir cargando cada uno de los materiales. Por ejemplo, en este momento yo me encuentro, gracias a Beatriz, cargando lo que es la memoria 2016 del instituto, ¿sí? Donde, por supuesto, una de las cosas que más abundan son los artículos científicos. Acá yo voy eligiendo según el contenido: afiche, anuncio publicitario, artículo científico, artículo periodístico, boletín, fotografía, folleto, capítulo, libro. ¿Sí? Elijo uno. ¿Sí? Acá están el listado de artículos científicos que se van cargando. Bien. Y yo acá en la plataforma lo que voy haciendo es cargando cada uno de estos ítems, donde se pone cuál es el componente de la BTS. Yo acá en mis componentes tengo social, ambiental, político, administrativo y comunicacional. ¿Sí? Dentro de esos, cuáles son, si hay segundos aspectos que se relacionan, cuál es el proceso comunicacional, si es información, sensibilización, participación, en acción, cuáles son las matrices socioculturales que intervienen, los datos del paper, cuál es la geolocalización, es decir, dónde se publicó ese paper o cualquiera de los otros materiales, ¿no? Que les he nombrado, el hipervínculo, es decir, dónde se encuentra alojado, la fotografía del artículo, a la vez la fecha, las observaciones, la cobertura, la frecuencia, el número de ISBN, la cita bibliográfica. Esto es lo que yo voy cargando. A medida que se va cargando la plataforma, uno tiene el informe de visualización, donde uno va a ir obteniendo, ¿no es cierto?, lo que son las dimensiones informativas según cuáles son los aspectos, y se puede después hacer una lectura, como les había comentado, de este material para el análisis, siempre y cuando teniendo en cuenta las contingencias de lo fluido, que era lo que les mencionaba anteriormente. Y así uno puede ir sobre esta plataforma generando los datos. Recuerden que yo voy a cargar más 4 años aproximadamente, por lo cual esto a mí me ayuda muchísimo a la sistematización y a la hora de poder tener los gráficos para el análisis, y sobre todo en el sentido de comparación. ¿Por qué? Porque una vez que uno obtiene este material, lo que se espera es que se realice el árbol de solución, ¿sí? Y el plan estratégico, que lo que pretende es generar, ¿sí?, las transformaciones deseadas según lo analizado. Es decir, si estamos viendo que hay una predominancia de la dimensión informativa como campo, lo que uno puede planificar teniendo en cuenta las matrices socioculturales involucradas es qué otras formas y qué otras dimensiones se pueden incorporar. Voy a volver
PowerPoint. Bien, más o menos ese es mi trabajo, eso es lo que estoy realizando en este momento, esta es la metodología que aplico, ¿sí? Hola. Hola. Cami, yo quería a ver si pudieras, cuando vos decís dimensión informativa, estamos hablando de analizar unos 4 años de actividades en general de del INENCO, ¿no es cierto? De las actividades investigativas, de las transferencias, de los eventos Exactamente. de Se va teniendo en formación. cuenta, por ejemplo, Vero, yo te voy a poner, ¿sí? El artículo científico yo lo ubico en la dimensión informativa, ¿sí? Cuando se generan, por ejemplo, las charlas o la semana de la ciencia, hablo de una dimensión interaccional. Y cuando voy a Sí. hablar de los proyectos de transferencia, ¿sí? Por ejemplo, lo que han realizado los grupos de gestión territorial con Silvina Belmonte y todo su equipo, puedo hablar, si analizo, de algunas dimensiones comunicacionales, porque hay un encuentro, hay una heterogeneidad, una multiplicidad, redes, intersubjetividades, comunicaciones como articulación de esa diversidad intercultural en dimensiones múltiples. Claro, ahí Entonces, ya uno va cambiamos, tenemos otro tipo de vínculo, ¿no es cierto? No es solo informativo, ¿no es cierto? No, por supuesto, uno, como les contaba, uno lo que hace es agarrar una pieza comunicacional o una acción comunicacional o un encuentro comunicacional, una conferencia, un material audiovisual, un encuentro con las comunidades, un encuentro con las empresas, un encuentro con los inversores y decir, bueno, qué dimensión tiene peso? No es que las otras no existan, no es que una dimensión pero una dimensión siempre va a estar ponderando el encuentro a diferencia de las otras. ¿Pueden cohabitar con otras? Sí. Lo que nosotros desde la comunicación en activa planteamos es que tampoco hay una dimensión mejor que otra. ¿Sí? Esto es muy importante. No es que porque haya una dimensión informativa está mal. No, lo único que se plantea es, está la dimensión informativa, cómo se la puede potenciar y también cómo podemos trabajar sobre otras dimensiones comunicacionales que nos permitan tener mejor articulación con las matrices socioculturales en las que estamos en contacto. Así es. Yo no Porque de puedo alguna pensar. manera vos vas a recoger el análisis de 4 o 5 años de trabajo del INENCO, que tiene una variedad de aplicaciones muy ricas, muy ricas. Obviamente, bueno, vos hablaste un poquito más de la informativa, pero acabas de dar otro ejemplo que tiene más que ver con la inacción y que eso un poco es la tradición del INENCO, ¿no es cierto? Pero en este conjunto de dimensiones, eh, en algún momento el INENCO puede decidir, bueno, nosotros queremos fortalecer estas dimensiones para mejorar la comunicación del INENCO de ahora en más, por ejemplo. Entonces se podrá trabajar en base a estos resultados para atender esa mejora. Así es, en el plan estratégico comunicacional que justamente se realiza al final de la investigación, lo que se hace es esa propuesta de transformación en cuanto a lo investigado, con el material investigado, como les decía, sin preponderar una dimensión en sí, sino pensando en cómo abarcar todas, porque qué es lo que pasa y por qué nosotros, o yo al menos veo esta necesidad, porque, por ejemplo, el artículo científico es un material que no lo va a leer, o posiblemente no le llegue a un empresario que desee mejorar su planta de producción a través de energías renovables. Entonces, ¿qué otra forma, qué otra dimensión se puede usar para llegar a otros actores y poder trabajar con otras matrices socioculturales? Eso es un poco la idea de cuando uno arma el plan estratégico comunicacional que se hace al final. Para yo poder hacer esto, igualmente hasta ahora, no solamente trabajo con las memorias que me pasó Beatriz, sino que además he trabajado con entrevistas, como le he podido realizar al mismísimo creador del INENCO en su momento. Trabajo con, por ejemplo, cuando les hice, cuando en el seminario pasado hicimos el fotoproblema, no sé si lo recordarán quienes estuvieron presentes, pero trabajamos con fotografías,
así a la vez también recolecté información sobre cómo y qué es lo que creen, piensan sobre la comunicación en sus tareas de investigación. Y aún me queda mucho más porque este año estaba programado por ahí hacer entrevistas presenciales, sobre todo a los directores de cada uno de los grupos de investigación, y bueno, en el contexto epidemiológico, más además el trabajo sumado que Sandra Mazzoni, quien es mi directora doctoral y además quien es la creadora de esta metodología, me abocó durante este año para el uso de la plataforma que se habilitó ahora y que ella requería que empecemos con la carga de las piezas comunicacionales, es decir, con el análisis de las matrices de racionalidad. Cami, ¿podrías repetir las dimensiones, las más importantes, las que nosotros Sí, solemos, las no dimensiones sé más si importantes, participar? sí, con las que nosotros trabajamos es dimensión informativa, dimensión ideológica, dimensión interaccional y dimensión comunicacional. Bien. Esas son las 4 dimensiones más preponderantes con las que se hace el análisis. Como dijimos, esto no es cerrado, uno puede decir, mirá, analizando me di cuenta que hay una dimensión que no tuvimos en cuenta, Sandra, la pongo, la establezco y después la defino, o la defino y la establezco y después analizo, pero no son cerradas. Esta metodología no es tradicional en el sentido de que esté coartada de antemano, sino que, como su misma palabra lo dice, es en activa. Va generando acción de transformación constante. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, pero yo te hago como preguntas un poco para ir clarificando. Está perfecto, Verónica. Un tema que a mí me gustó mucho cuando yo leí un poco la teoría de Sandra, es en acción, ¿no es cierto? ¿Qué es exactamente en acción? ¿Por qué no nos quedamos con la acción? ¿No es cierto? Ella tiene desarrollado muy bien este punto y, por ejemplo, leí la aplicación en el INTA, que el INTA la contrata, digamos, para mejorar justamente estos aspectos comunicacionales, ¿no? Sí, así es. Sandra ha trabajado muchísimo con el INTA, muchísimo, ha trabajado con apicultores, con agricultores, ha trabajado en múltiples facetas del INTA para poder trabajar cómo ampliar estas dimensiones comunicacionales y en los planes estratégicos de comunicación. Y como vos decía, uno habla de inacción porque lo que quiere decir esto es que estamos todo el tiempo, no hay un momento en el que no se esté generando acción. Y lo que se plantea es la investigación no es solo acción, sino que mientras uno va investigando, va despertando acciones de transformación continua. Desde que yo empecé mi investigación, por ejemplo, puedo decir que, he notado modificaciones en la página, he notado modificaciones en la comunicación que se realiza para adentro, sobre todo de la institución. Hubo la semana de las ciencias, fue grande, fue muy amplia, tuvo grandes avances, y eso es lo que uno va haciendo mientras investiga, va generando en actividad como ese proceso de conocimiento, porque ahí está el punto, la inacción surge a partir de cuestionar que el conocimiento es representación del mundo y pasa a ser en acción en el mundo, algo que está todo el tiempo dándose, ¿no? ¿A partir de qué? De la interacción continua. Claro. Esto yo en algún momento veía cómo se une con lo que la neurociencia nos enseña respecto de cómo el cerebro humano aprende, y más que aprende, conoce del entorno, conoce de la naturaleza. Entonces, a medida que se están generando esos conceptos en nuestro cerebro, también se está generando un cambio por esa interacción que tenemos con otros, con el ambiente, con elementos del ambiente, etcétera. La inacción, así como vos la planteás, yo me imagino, por ejemplo, un grupo que investiga, que primero estudia, hace relevamiento bibliográfico, después se lanza a hacer una investigación con un objetivo, con metas, con hipótesis, y ya en ese enfoque tan científico, y ahí nos pegamos con Lemke, con ese enfoque tan científico,
comienza una idea de transformación que después, cuando se vincula con otras personas, por ejemplo, cuando se hace una transferencia, lo lleva fortalecido y lo va como transmitiendo, y esa es la enacción, es como una acción en contexto que en sí misma va generando transformación, y además hay un elemento que vos mencionaste ya varias veces, mejor dicho son dos, lo fluido y lo complejo. A ver si podés explicar un poquito, lo complejo creo que nos damos cuenta, porque en esa enacción estamos hablando de una concatenación, una articulación compleja con los diferentes actores, y lo fluido entonces, ¿a qué se refiere con lo fluido? Bien, sí, primero, bueno, lo complejo no es de la palabra compleja, sino que viene del paradigma de la complejidad presentado por Edgar Morin, donde va a hablar de algunas pautas de cómo ve el mundo, y en esto lo que plantea Edgar Morin sobre todo, y de lo que se toma la comunicación en activa en comunicación, es que somos productores y productos a la vez de lo social, de esta construcción de sentidos, ¿no? Entonces, lo que dice es, bueno, no estamos escindidos para hacer el análisis, porque mientras vamos produciendo, somos producidos a su vez. Y lo fluido tiene que ver con esto de que no puede uno pretender una investigación, al menos en el ámbito de lo social, que sea hoy y para siempre, o de una manera escindida de las transformaciones continuas. Por eso se habla de lo fluido y esta posibilidad que yo les decía de ir con cada una de las herramientas poniendo las modificaciones, porque la idea justamente es hacer un registro de esas transformaciones múltiples. Entonces, en eso es lo fluido, nada permanece en igual estado continuamente, por lo menos en lo que se trata en relaciones interpersonales e intersubjetivas, eso cambia todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer? O esta es la propuesta de metodológica y la propuesta teórica de esta corriente, cómo hacer un registro de eso que se va transformando y que no sirve que yo haga nosotros en comunicación estamos muy acostumbrados al diagnóstico, ¿no? Bueno, esta institución tiene este logo, tiene esta marca, se comunica por estos medios, lo hace de esta manera y se posiciona así ante sus actores, ante los actores sociales a los que habla. Siempre ha sido un registro de lo comunicacional muy escindido de la transformación social. Entonces, lo que busca la comunicación estratégica es un registro que nos permita dar cuenta de eso que va cambiando a través del tiempo, de los contextos y sobre todo de las interrelaciones que se van propiciando en esos encuentros. Tengo una pregunta en el chat, Vero. Sí, la estoy viendo. Carlos Ortega dice, Camila, le pregunta a Camila, una pregunta general, dice, ¿qué pensás de las prácticas, qué pensás de la centralidad de la forma paper en la práctica científica? A ver, como les decía, para mí no es una cosa va por otra, me parece que el paper es muy importante porque el paper lo que tiende a hacer es a habilitar una discusión entre especialistas, que es lo que generalmente termina por validar, ¿no? La investigación que uno ha realizado. Creo que eso, en ese sentido, el paper tiene una función, lo que yo un poco siempre intento hacer conciencia, es que el paper es, primero, hoy se encuentra muy en función a las industrias editoriales, hablando económicamente, todos sabemos que muchos papers nosotros debemos pagarlos para publicarlos y después nuestras propias instituciones deben volver a pagarlo para acceder a él. Por lo tanto, es un negocio redondo para las industrias editoriales. Por otro lado, como les decía, es este campo de validez entre los expertos en un mismo tema. Y por otro lado, y sí hago mucho foco, es actualmente uno de los ítems con más peso en la evaluación académica científica, lo que a veces termina haciendo que los investigadores no le encuentren mucho sentido a enfocarse en otro tipo de comunicación porque en sí no le suma a la hora de
generar nuevas postulaciones o a la hora de ser evaluados por sus pares. En este sentido, eso es algo que se encuentra en revisión, no lo vamos a negar, desde el año 2013, 2014, sobre todo instituciones como el CONICET, han tenido la deferencia de poner nuevos ítems de evaluaciones que de todas formas no tienen el peso del paper a la hora de generar eso, de generar la evaluación, pero sin duda es un avance, ¿no? Uno avanza así, poco, lento, pero se va avanzando en este tema, dándole importancia tal vez a el sentido de que socialmente como investigadores y más en nuestro país, que es un país donde su desarrollo en investigación e innovación está financiado sobre todo por el Estado, tiene que dar cuenta socialmente de para qué sirve, por qué sirve y qué es lo que está haciendo de manera de responsabilidad cívica ciudadana, laboral y profesional, y en ese sentido lo que hay que empezar a pensar cuáles son las estrategias, las herramientas que vamos a aplicar para poder llevar esa tarea a cabo. No sé si la respondí, pero espero que sí. Hay otra pregunta de Lucas que más bien te pregunta sobre la hipótesis de tu trabajo, si la podés decir. La hipótesis de mi trabajo. Bueno, la hipótesis, primero que nada, viene de una metodología, la idea de hipótesis viene de una metodología que yo claramente no aplico, por lo tanto no trabajo con hipótesis, trabajo con algo que nosotros denominamos anticipación de sentido, y como bien lo expresaba, mi anticipación de sentido está figurado en lo que acabo de comentar y muy intrínsecamente vinculado, que es la idea de una deficiencia a la hora de trabajar sobre dimensiones comunicativas como la interacción y lo que es la comunicación comunitaria, o bien, como ahí lo dice, los encuentros comunitarios o el encuentro de la diversidad. Esa es mi anticipación de sentido. Como digo, no es una hipótesis que yo voy a comprobar, desechar o afirmar, sino que es una anticipación de sentido que puede ir modificándose a medida de que uno va trabajando con cada uno de los datos que obtiene. Por eso nosotros preferimos hablar de anticipación de sentido y no de hipótesis. Hay una pregunta de Rodrigo, dice, a partir de trabajos que vienen realizando en estos años, ¿qué estrategia podrían sugerir para mejorar la dimensión comunicativa de nuestro instituto? Claramente eso iría en la planificación estratégica que debo realizar una vez que termine la investigación, pero bueno, como puntos claves creo que está bueno empezar a pensar primero cuáles son los actores o las matrices socioculturales con las que nos vinculamos y con las que queremos llegar, por ejemplo, inversores, empresarios, digo, no solo comunidades. Claramente nuestra institución trabaja por el derecho al acceso a la energía, ¿no?, como un derecho fundamental, y por eso trabajamos en comunidades. También tenemos actores como las empresas, como los inversores, a los cuales también habría que empezar a pensar qué tipo de elementos, de herramientas y técnicas podemos elaborar para llegar y acercarnos más. A ver, sí, claramente hoy hay una batería de plataformas, ¿no?, desde lo que es Facebook, que necesariamente hoy se trata de producir contenido. Para producir contenido se necesita, por supuesto, alguien que conozca y tenga capacidades para hacerlo, porque demanda tiempo. Yo entiendo que muchos investigadores no se pueden poner a producir un video porque no tienen las herramientas técnicas, porque claramente tampoco tienen el tiempo. Entonces, lo que se necesita en ese sentido es poder empezar a pensar en la profesionalización del campo y en la necesidad que se requiere desde los institutos, desde los centros universitarios y desde los mismos institutos privados de investigación. Es un área de comunicación que no puede por ahí ser desarrollada en forma total y plena por quienes investigan, porque están abocados a otras tareas, y por quienes administran, que también a su vez tienen otras tareas, y a los cuales se les suele otorgar muchísimas veces la tarea de comunicación, de comunicar, y con todo el esfuerzo, con todo el aprendizaje y el autodidactismo que tiene eso, lo logran, pero a costa también de una
sobreexplotación laboral porque no corresponde a una tarea administrativa netamente. La batería de herramientas que te decía es coordinar un poco entre las páginas web, las redes sociales, que hoy tienen un gran alcance. Twitter, por ejemplo, es algo que mide muchísimo en el algoritmo funcional de Google para la búsqueda, las redes. Estamos hablando en pandemia, también es complicado. Yo estoy pensando ahora en redes virtuales porque en pandemia es difícil situarse en otro, pero la Semana de la Ciencia, encuentros de inversores, hay como una batería de cuestiones también en lo presencial que se podrían llevar a cabo. Carla Pérez también, bueno, es una pregunta en el mismo sentido, ¿no? No sé si la contestaste, pero es cómo podrían, dice, compartir para mejorar la comunicación hacia el interior del instituto, ¿no? Hacia el exterior, ¿no es cierto? Hasta ahora hablamos del interior, dice. Interior. Interior, dice ahí. Sí, la pregunta de Carla es al interior. Vos ya hablaste un poquito a partir de la pregunta de Rodrigo hacia el exterior, pero Carla está haciendo énfasis en el interior. Bien, el interior es conflictivo por ahí hacia el interior. Claramente, por ejemplo, nuestra página web tiene un interés por elevar la comunicación interna. Si uno se fija, la página web tiene para pedir las aulas, todo está más relacionado con la necesidad del investigador que con lo externo. En ese sentido, podría potenciarse quizás un poco el uso de ella. A su vez, internamente es complicado porque hay reuniones de dirección que por una parte bien tienden a hablar los temas centrales y a tomar definiciones, pero por ahí no hay reuniones generales entre todos. Recordemos que acá estamos en una institución verticalista, segmentada, donde tenemos directores, tenemos investigadores principales, tenemos docentes, tenemos becarios posgrados, becarios de grados, pasantes. Entonces, en este sentido, es un complejo mundo de actores sociales a los cuales quizás todavía no hemos encontrado la forma de poder reunirnos y vincularnos para debatir los propios problemas internos de la institución. Bien, no hay más preguntas. No sé si quieren hacer alguna pregunta desde los que están en el panel. Si no, ya estamos, bueno, hemos empezado un poco tarde, tenemos por ahí para tomar un poquito más de tiempo por las dificultades técnicas que tuvimos, ¿no?, al comienzo. Así que esperemos un ratito si tenemos nuevas preguntas. Sí, yo tengo una pregunta en relación a lo que ya comentaba antes. Buenos días, soy Carla Pérez del equipo de Silvina Belmonte. En relación a si valdría la pena dibujar o imaginar espacios en donde se pueda permitir ir más allá de esta verticalidad que mencionas, Camila, al respecto del propio instituto, para poder generar espacios de diálogo entre becarios, entre grupos distintos de investigadores, y poder a lo mejor también como pensar en ciertamente mejorar la comunicación hacia el interior del instituto. Valdría la pena como poder imaginar esos espacios. Bueno, ahora la pandemia nos está dando esta otra posibilidad de compartir desde la virtualidad, que me parece como fenomenal estos encuentros, pero también como poder tener otro tipo de encuentros. Sí, creo que no solamente los encuentros de los seminarios, que sin duda son muy útiles porque uno se pone al tanto de qué investiga cada grupo, sino por ahí espacios donde nos demos en debate las problemáticas que en realidad nos atraviesan a todos, ¿no?, de una u otra manera, y que estarían buenos poder discutirlos, pensarlos, y sobre todo, saben que se me ocurre un poco encontrar primero esos puntos que nos unen, y esos puntos que también nos desunen, ¿no? Una vez que podamos identificar como grupo cuáles son aquellas cuestiones que claramente nos unen y aquellas cuestiones que claramente marcan una diferencia o de las cuales no nos podemos poner de acuerdo, porque también hay que entender que uno crece y aprende muchísimo del disenso, ¿no? Esto de no tener miedo a
hacer una crítica constructiva o a poder pensar en que el disenso es realmente una fuente de transformación muy grande. Entonces, no tenerle miedo a esa discusión es, creo que, parte fundamental para poder darnos espacio en esos encuentros, Carla, en los cuales yo creo que sí vale pensarlos y que además me parece que son bastante necesarios en el sentido de que una vez que podamos ponernos de acuerdo en aquellas cosas en las que disentimos y aquellas cosas en las que nos potencian a todos, también podamos planificar a futuro cómo manejarlas, ¿no? Tanto en el disenso, yo creo que el disenso no es algo que hay que eliminar. O sea, me parece que es perfecto que haya disenso y eso es lo que nos va a traer la transformación. Ahora, si el disenso se manifiesta por lo bajo y entre grupos, lo que no permite es que todos comprendamos cuál es el punto de disenso que hay y lo podamos trabajar, no en pos de eliminarlo, sino en pos de encontrar la fortaleza en ese disenso para todo el equipo. Bueno, no hay más preguntas. Yo quizás un aporte. Nosotros todos los años enviamos nuestras memorias al CONICET y el CONICET hace todos los años un análisis, por lo menos desde los, digamos, quizás no es completo ni con las dimensiones que ustedes trabajan, pero sí ya hay una elaboración, una recabación de todo lo que es la publicación, la producción, lo que llamamos producción científico-técnica, incluso también las de transferencia, que quizás esté disponible, ¿no? Digamos, sugiero que pueda hacer quizás la gestión para que evitar este trabajo de duplicar, ¿no? La carga de cosas. No sé si se podrá hacer, tomar un archivo y subirlo a la plataforma que estás usando, pero el CONICET ya tiene esto e incluso tiene algunas estadísticas que las muestra, ¿no? La muestra claro. Todos los años. Sí. Eso es en el diagnóstico, como te decía, tradicional, por supuesto que sirve, le agradezco muchísimo el dato, me voy a poner en la gestión de intentar conseguirlo, porque sí me interesa conocer, pero eso es el diagnóstico tradicional. Por ahí lo que nosotros planteamos es como un diagnóstico más finito en las dimensiones comunicacionales y sobre todo las matrices socioculturales que intervienen en esas interacciones. Pero sí, le agradezco muchísimo el dato. No, sí, lo que vi que el insumo o la carga es muy parecido a lo que hacemos, digamos, es un trabajo, por eso hablaba de no duplicar. Eso de cargar cada artículo y demás, eso está hecho y probablemente se pueda acceder a esa información más y hacerlo más rápido. No sé si se puede, va a depender si el software lo permite o no. Sí, me parece difícil, ¿no, Cami? No sé, en la plataforma que está usando Sandra. Lo gestionamos al informe y seguro va a servir. Eso es así, le agradezco muchísimo la información. Gracias, Miguel. Bueno, si no hay más preguntas estaríamos terminando. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos a todos los participantes. Bueno, un aplauso entonces para los expositores.